Buenas noches, estudiantes de Derecho. Dando continuidad a nuestros temas de conversación acerca del derecho comercial, del derecho privado, vamos a trabajar un tema que es la responsabilidad civil. Iniciaré entonces por tratar de señalar y de plantear una definición que se acerque al concepto de la responsabilidad civil, diciendo entonces que podemos considerarla como un área del derecho privado que concretamente hace parte del derecho de las obligaciones y del derecho de los contratos. Entonces, ello indica que ella estudia hechos, acciones u omisiones que a la postre traen daños y perjuicios a las personas. Es decir, incumplen el orden jurídico. Se omite el cumplimiento de unas normas jurídicas. El estudio de esta responsabilidad compone, ¿cierto?, unas normas de carácter general, como cuáles, sería la pregunta, la Constitución Política de Colombia y la ley, y las normas jurídicas de carácter particular a cada disciplina jurídica. Esas normas jurídicas de carácter particular pueden estar enmarcadas en actos, en negocios jurídicos. Entre ellos podremos señalar entonces el contrato, ¿cierto? Y en general la responsabilidad civil a nivel doctrinal es conocida como el hecho ilícito a nivel doctrinal. Esa responsabilidad civil es conocida como el hecho ilícito. Indicaremos entonces que existen algunos tipos de responsabilidad, ello de acuerdo a las ramas del derecho. Podemos señalar algunas: la responsabilidad civil y comercial, la responsabilidad penal, la responsabilidad laboral y la responsabilidad del Estado. Podemos señalar el estudio de ellas de acuerdo a cada disciplina del derecho. Estableciendo entonces algunas de las relaciones más importantes en relación con la responsabilidad civil, que es nuestro tema a trabajar, diremos que normalmente la responsabilidad civil tiene un mayor grado o mayor porcentaje de relación con la responsabilidad penal, porque casi siempre esta responsabilidad penal llega a tener una influencia o una incidencia en la responsabilidad civil. Así entonces, recordemos que la responsabilidad civil se da cuando se viola o se violenta la ley penal y se cometen unos hechos punibles. Ese hecho punible entonces genera o establece taxativamente una pena, que es esa responsabilidad, ¿cierto? La comisión de ese hecho punible genera una contravención o una pena que está prescrita por el derecho penal. Dicha responsabilidad, como lo sabemos por nuestro derecho penal, puede ser de carácter culposo o de carácter doloso. Estas violaciones a la ley penal generarían entonces unos perjuicios de carácter moral y patrimonial. Entonces, de esta manera, la responsabilidad civil derivada de un hecho punible podría llegar a extenderse a los terceros. De otra parte, señalaremos a manera de información que existe una responsabilidad laboral y una responsabilidad administrativa. Tal vez no tienen ellas mucha influencia en el área civil, pero de todas maneras vamos a enunciarlas. La responsabilidad civil laboral hace referencia a esos daños que se ocasionan en consecuencia de las relaciones de trabajo, bien sea respecto del empleado o trabajador o del empleador, ¿cierto? Para con el Sistema General de Seguridad Social. Cuando es en favor de un trabajador, casi siempre tiene carácter objetivo y surge como tal entonces de los accidentes
de trabajo o de enfermedades profesionales, de las pensiones de invalidez, entre otras. Y entonces ahí estaríamos frente a la responsabilidad laboral, aplicando el sistema de seguridad social como tal que tienen los empleados. Así las cosas, entonces, estudiantes, podemos señalar que la responsabilidad laboral tiene alguna relación con la responsabilidad civil en temas relativos a los perjuicios por lesiones o muertes de una persona y por eventualidades de prestaciones respectivas, como por ejemplo las pensiones de invalidez, de muerte, que llegan a tener alguna influencia en el campo civil, aunque existen controversias frente a ello, en razón a que no pueden coexistir indemnizaciones civiles también por lucro cesante y por daño emergente, y en esto pues hay siempre controversia, pero es cierto que las indemnizaciones civiles se utilizan también, decíamos, se pueden llegar a utilizar también en medida de indemnizaciones, ¿cierto? Se pueden utilizar estas indemnizaciones de carácter civil en el derecho laboral como indemnizaciones laborales para efectos de liquidar algunas reparaciones. De otra parte, al querer conversar acerca de otro tipo de responsabilidad, hablaremos de la responsabilidad del Estado a manera sencillamente de definición, y ella se da por la acción u omisión de los entes públicos o de algunos particulares, cuando estos particulares son delegados para el ejercicio de funciones o algunas actuaciones administrativas en representación del Estado. Puede ser esta responsabilidad entonces contractual o extracontractual, frente al estudio de la falta de servicio o el daño como tal ejercido o cometido. De otra parte, quiero tratar un tema, y es esas fuentes de la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, al hablar de las fuentes, diríamos cuáles son las causas de esta responsabilidad civil. En primera medida, el incumplimiento de una obligación y que se cometa ese hecho ilícito. Deben tenerse entonces como fuentes de la responsabilidad civil que estos hechos generados, ¿cierto? Y las acciones u omisiones generan daños y perjuicios a las personas. Y esos daños y perjuicios contrarían o incumplen un orden jurídico establecido que se compone de normas que normalmente son de carácter general de orden público, como son la Constitución y la ley, y las demás normas particulares que no deben ser infringidas, como es el incumplimiento de negocios, de contratos, de convenciones. Entonces, esta responsabilidad civil, finalmente podemos concluir, se origina en un hecho ilícito, ¿cierto? Este hecho ilícito podemos explicarlo como aquella infracción a la ley o al negocio jurídico que como consecuencia genere un daño o un perjuicio. De otra parte, también tenemos que señalar que este no es un tema pacífico. Existen otras tesis a nivel doctrinal que consideran que como tal, que el verdadero origen de esa responsabilidad es el daño. Y que sin este daño no puede existir una responsabilidad, ¿cierto? Y ello también tenemos que señalarlo para tener en cuenta estas dos posturas doctrinales jurídicas. Es preciso entonces que recordemos que la responsabilidad es una fuente de las obligaciones, y en ello vamos a recordar entonces un poco lo que se conversó acerca de este tema en su teoría de la obligación. Es una de las fuentes de las obligaciones la responsabilidad. Hace parte del derecho de obligaciones
este derecho que es común a los negocios, ¿cierto? Común a los negocios, al derecho contractual y al tema extracontractual. Recordemos entonces que las fuentes de las obligaciones según el Código Civil y esa teoría clásica del Código Civil son el contrato, el cuasicontrato y los delitos, asimismo los cuasidelitos. Ello lo encontramos por allí el artículo 1494, 2302 y el artículo 600 en adelante del Código Civil. Tenemos entonces también que señalar ese estudio que se hizo del origen y las fuentes de las obligaciones en el derecho romano. Toda vez que en Roma esos actos jurídicos normalmente eran denominados contratos y surgían o emanaban de ese acuerdo de voluntades, ¿cierto? Para los romanos entonces lo que no era, casi todo era contratos o parecido a un contrato, y para ellos ese contrato generaba unas obligaciones. Por eso, si no lo consideraban como tal un contrato, recuerde que se le denominó en el derecho romano el cuasicontrato, que para el derecho romano era casi igual a un contrato, al igual que si un hecho ilícito no era delito, pero se le parecía un delito, se le denominaba un cuasidelito según lo que vimos en nuestro derecho romano. Aunque debemos recordar que esa teoría clásica de las fuentes de las obligaciones, pues de la teoría del cuasicontrato y del cuasidelito, en los tiempos modernos al parecer ya han sido superadas, ¿cierto? Y son de discusión académica. De otra parte, y pasando acerca de esa teoría clásica como fuente de las obligaciones, de la responsabilidad y sus fuentes, vamos a hablar de esas teorías modernas, ¿cierto? Y recordemos por allí que uno de los principales exponentes es Josserand, y él señala entonces que las fuentes de las obligaciones están puntualmente en los actos jurídicos. Estos actos jurídicos son de carácter unilateral, bilateral o plurilateral, que se relacionan realmente con la voluntad de los participantes en el acto, ¿cierto? De esa voluntad que ellos tienen, ¿cierto? Y esa voluntad se encuentra en los negocios jurídicos y en los contratos. De ello trata esas teorías modernas de las fuentes de las obligaciones. Otra fuente importante que también ustedes vieron en su teoría de la obligación, ¿cierto? Y es una fuente de la teoría moderna. Entonces podemos señalar es el enriquecimiento sin causa, que es una fuente obligacional que vino a sustituir al cuasicontrato, los hechos o actos ilícitos que comprendían delitos y que otros antes llamaban cuasidelitos. Entonces esa sería una segunda fuente de esa teoría moderna. Y la tercera sería la ley, que en algunos casos esta ley establece obligaciones de manera directa o indirecta, y una obligación directa podría ser las obligaciones que tienen los padres y los hijos. Entonces esa es otra teoría moderna del concepto de la fuente de la obligación. No obstante, de lo enunciado acerca de las fuentes de las obligaciones y las teorías que se vayan a aplicar de esas respectivas fuentes de las obligaciones, en el tema de responsabilidad civil, que es nuestro tema a tratar, se recogen varias de estas fuentes, bien sea para los contratos, para los cuasicontratos, para los delitos, cuasidelitos, los hechos que se consideren lícitos, ilícitos, la ley y lo demás que sea fuente de obligaciones que genere responsabilidad civil como tal. Estábamos entonces recordando esas teorías de fuentes de la obligación que vienen a la postre y finalmente a
ser muy importantes en el tema de la responsabilidad civil, que es puntualmente lo que estamos trabajando y estamos haciendo algunos apuntes principales acerca de esa responsabilidad civil.